Bueno, pasamos, cambiamos. Combinemos. ¿Qué tal, neno? Mi madriña. Sé mucho contar. Me refería concretamente a las 12 de la tarde, a mediodía. A las 12 del mediodía. A las 12 La ¿dónde está? comisión. Ah, bueno, vale. Vou perdidísimo, tío, porque como Sí. estiven preparando esto, non sei nin como Esto levo. que me falas agora. Vamos ya. ¿Se oye? No se oye nada. No. Hola, hola. ¿No se oye nada? Hola, ¿se oye? Ahora sí. ¿Se oye? Porque yo no noto nada como diferente así se oyese. O sea, ¿se oye diferente o...? Porque ahora está apagado. Y ahora encendido, se oye igual. Ah, ¿y cómo...? ¿Qué hay que hacer? Lo que pasa es que creo que... Hola, 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 hola. No sé si es porque no me acerco, porque no funciona. Vale, esperamos. Perdonad, ¿eh? Hola, hola. Hola. Se sigue oyendo por el atril, ¿no? A ver, di tú algo, Maribel. Hola, buenos días. Ah, mira, este sí funciona. Pues nos Vamos. Sí. Venga. Aquí sí se oye bien, ¿verdad? Vale. Como sabéis, estamos aquí hoy, bueno, buenos días a todos y a todas, lo primero. Estamos para presentar un paquete de medidas que tienen que ver con el derecho de asilo, la política fronteriza, la política exterior. Os pediré que nos escuchéis con toda la atención que podáis, porque para nosotros esto es muy importante. Después estaremos a disposición para responder a todas vuestras preguntas, pero os pedimos que esto centre al menos una parte importante de la rueda de prensa que está convocada a tal efecto. Insisto que para nosotros es una política muy importante y de la que queremos dejar muy clara nuestra posición. No obstante, estoy a vuestra entera disposición para responder a todas las preguntas. No quiero deciros que no. Os presentamos hoy un paquete de medidas que forman parte de eso que algunas veces hemos llamado plan de rescate ciudadano o medidas de emergencia, que creemos que son medidas de necesaria e inmediata aplicación en línea de revertir la vulneración sistemática de derechos humanos que se está produciendo en nuestro país y en el conjunto de Europa. Son tres cuestiones diferentes. La primera es un rechazo al preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía, porque entendemos que vulnera el derecho internacional en materia humanitaria, así como pues bueno, la prohibición de las devoluciones colectivas, que forma parte de los tratados internacionales y europeos. La segunda y la tercera son dos proposiciones no de ley.
Una, para que en nuestro país se respete el derecho al asilo y otra para poner fin a las devoluciones en caliente. Como os decía, es un paquete de medidas que creemos que puede ser de implantación inmediata. No hace falta que exista un gobierno electo para que esto sea posible aplicarlo, entre otras cosas porque de no aplicarse seguiremos en una situación de vulneración sistemática de los derechos humanos. La segunda característica importante del paquete de medidas que presentamos es que las presentamos con un enfoque y una perspectiva integral. Nosotros entendemos que no puede haber una política de asilo decente si no hay a la vez una política fronteriza y una política exterior y una política migratoria también decente y que respete los derechos humanos. Por eso vinculamos todo el rato la promoción del cumplimiento de los derechos humanos y de los tratados internacionales y europeos en materia de asilo con el cumplimiento igualmente de los derechos humanos en materia de política exterior, en materia de fronteras y en materia de políticas migratorias. La tercera característica fundamental de este paquete de medidas es que está trabajado con la sociedad civil. Como os hemos dicho muchas veces, pretendemos que la acción institucional que lleve a cabo Podemos como fuerza política responda y respalde nuestra característica de formación política que tiene una lógica de movimiento y que tiene una lógica de respaldo y de trabajo conjunto con la sociedad civil, con aquellas organizaciones que llevan ya muchos años, en este caso, defendiendo el cumplimiento de los derechos humanos en materia migratoria y en materia de asilo. Creo que Yone podrá hablar con más detalle de eso. Os cuento brevemente algunos datos y características fundamentales del paquete de medidas. Respecto al preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía, nosotros mostramos nuestro rechazo rotundo. Venimos de acompañar a Oxfam Intermón en la presentación de más de 100.000 firmas que han recogido en apenas 6 días y que se suman a otras firmas y a otras iniciativas de otras muchas organizaciones de la sociedad civil para mostrar el rechazo profundo de la sociedad civil organizada y del conjunto de las fuerzas parlamentarias, a excepción, parece, del Partido Popular, a ese preacuerdo. Y creemos que es importante que el Gobierno no cometa un fraude democrático y escuche al Parlamento elegido por los ciudadanos y las ciudadanas el pasado 20 de diciembre, que está diciendo claramente, en representación de la voluntad popular, que ese acuerdo es un auténtico escándalo en materia de derechos humanos y que de efectuarse y de llevarse a término finalmente ese preacuerdo, nos encontramos en una situación de vulneración sistemática de los derechos humanos en Europa. Ese preacuerdo, creo que ahora Raimundo y Maribel también hablarán más de él, viola el derecho internacional humanitario y también viola el principio de no devolución que está en nuestros tratados internacionales. Y decimos no rotundo a las devoluciones colectivas. Por eso, una de las 2 PNLs que presentamos también va en la línea de prohibir las devoluciones en caliente que a día de hoy se han intentado hacer legales en nuestro país a través de la legislación, la ley Mordaza, que conocéis de sobra. La tercera idea que quiero transmitiros es que la propia Unión Europea reconoce que Turquía no es un país seguro. El 93% de las denuncias al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea efectuadas contra Turquía salen del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea con una condena a Turquía por violar los derechos humanos. Por tanto, y además parece que hay documentadas, y lo dicen las organizaciones de la sociedad civil, devoluciones de personas sirias que llegan a Turquía, cosa que es ilegal. Entonces, sabemos, y lo dice Amnistía Internacional, lo dicen las organizaciones de la sociedad civil, pero es que lo dicen las propias instancias europeas, que Turquía no es un país seguro. Y, por tanto, entendemos que ese preacuerdo está, insisto de nuevo, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y, por tanto, expresamos nuestro rechazo profundo. Brevemente, sobre las proposiciones no de ley, sobre las PNLs que presentamos. Os insisto en la perspectiva integral y de promoción de los derechos humanos y básicamente decimos 2 cuestiones. Una, que hay que garantizar vías de acceso a las personas refugiadas y a las personas que solicitan asilo, vías de acceso que sean legales y seguras, que garanticen que estas personas no ponen en riesgo su vida cuando están huyendo de la guerra y que son tratadas como seres humanos y que no se violan sus derechos ni en los países de tránsito ni a la llegada a la Unión Europea. Y os doy solo algunos datos para que comprendamos la trascendencia de aprobar estas medidas. Según Naciones Unidas, 1 de cada 3 personas que llegan a Europa son menores, son niños, niñas o adolescentes que, por tanto, a más
deben tener garantizados sus derechos en una Unión Europea que se pretende baluarte de los derechos humanos. Entre 2008 y 2013 no hay datos actualizados, no los quieren dar. Hemos invertido 2.000 millones en el refuerzo de las fronteras y tan solo 700 en fortalecer políticas de asilo. Es un escándalo. Estas cifras son un escándalo. Podríamos revertir esas cifras y estaríamos hablando de una muchísima mayor capacidad de la Unión Europea para respetar los derechos humanos de la marea de personas refugiadas que están huyendo de la guerra y de conflictos en diferentes países. Más datos. Menos del 10% de los refugiados del mundo llegan a la Unión Europea. En el caso de Siria, de los 11 millones de refugiados y refugiadas, más de 6 son desplazamientos internos, 4,5 millones de personas sirias están en los países limítrofes y tan solo 500.000 llegan a Europa. Son datos de ACNUR. España recibe a menos del 1% de las solicitudes de asilo. Estamos hablando de números que en un país que es la cuarta economía de la Unión Europea son perfectamente asumibles y por eso, como ni siquiera hay argumentos económicos para justificar la posición del Gobierno en funciones, entendemos que es aberrante la posición del Gobierno, porque es que ni con criterios económicos tienen la razón, cuanto más cuando estamos hablando de una situación de vulneración sistemática de los derechos humanos, donde el cumplimiento de los criterios económicos debe estar supeditado siempre a la garantía de que esos derechos humanos se cumplen. Termino diciéndoos, el segundo eje de las propuestas que presentamos, además de garantizar esas vías de acceso legales y seguras, es que tenemos que hablar de la política migratoria y de la política exterior española. Fijaros, 3.770 personas han perdido la vida en el Mediterráneo en 2015. Está considerada por muchas organizaciones internacionales como la mayor fosa común de Europa. Personas que mueren a diario en el mar tratando de llegar a la Unión Europea. Y eso es consecuencia de las políticas migratorias de la Unión Europea. No podemos estar exigiendo vías de acceso legales y seguras cuando a la vez nosotros tenemos en nuestra frontera sur vallas con pinchos para que las personas migrantes decidan no cruzar. Eso es una auténtica violación de los derechos humanos que además podría cesar en este mismo instante de aprobarse estas medidas que entendemos que son de inmediato y rapidísima necesidad de cumplimiento. En resumen, un paquete de medidas para garantizar el derecho al asilo y los derechos humanos en materia migratoria y en materia de política exterior, que creemos, insistimos, que deben ser de inmediato cumplimiento, que no están sujetas a la elección de un nuevo Gobierno y que, como se trata de garantizar los derechos humanos en nuestro país, deberían ser compartidas por el conjunto de fuerzas que se reclaman demócratas y que se reclaman defensoras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual nuestro país es miembro y, por tanto, toda su legislación vigente debería estar acorde con el cumplimiento de esa Declaración Universal de los derechos humanos. Estamos hablando de vidas y de personas, seres humanos, que se están jugando la vida por intentar tener unas condiciones de vida dignas y, por tanto, insistimos, estas medidas deben ser de inmediato cumplimiento, de inmediata aplicación y con ese espíritu trabajaremos, no solamente presentándolas hoy aquí, sino intentando que el Parlamento apruebe estas medidas lo antes posible. ¿Sí? Buenos días, muchas gracias por venir y escucharnos en esta rueda de prensa donde vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo. Precisamente por el cumplimiento de los derechos humanos y en atención al sufrimiento de las personas, que es lo que más nos importa, y el poder visualizar que realmente nuestro trabajo y lo que más nos importa además atender es exactamente eso, y eso es lo que hoy queremos prestar más atención por encima de cualquier otra cuestión que se pueda plantear. Tenemos que decir que no podemos escandalizarnos con lo que estamos haciendo en el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, porque España lleva haciendo en su política de control de fronteras exactamente lo que va a hacer ahora mismo la Unión Europea y lo que vamos a hacer con el acuerdo de Turquía, lo llevamos haciendo nosotros desde hace mucho tiempo en nuestra política de control de fronteras desde el principio de los 90. Nuestra perspectiva en esta política ha sido exclusivamente policial y salpicada además de episodios bastante lamentables, sobre todo en nuestra frontera sur.
Cada vez que hemos hecho un llamamiento a los organismos de la Unión Europea para llegar a pactos, ha sido siempre desde una perspectiva policial y de blindaje de frontera, que desde luego está abocada al fracaso, como hemos visto, como estamos viendo en todas las fronteras europeas y como hemos visto en nuestra frontera. Cuanto más blindemos nuestras fronteras, cuanto más las externalicemos, estaremos provocando más sufrimiento, más muerte y desde luego no estaremos solucionando el problema, sino que estaremos creando más problemas a todas las personas que de todas formas van a venir porque están huyendo de la guerra, están huyendo de la miseria y vendrán por otros caminos y crearemos muchísimos más dramas humanos de lo que estamos totalmente en desacuerdo. Otras políticas, desde luego, migratorias son posibles, las vamos a poner encima de la mesa, políticas migratorias que respeten los derechos humanos. Exactamente, vamos a hacer un paralelismo y por eso presentamos una proposición no de ley respecto a las devoluciones en caliente, un paralelismo. Vamos a mostrar que exactamente lo que se está intentando hacer con Turquía es lo que nosotros llevamos haciendo desde hace tiempo. Tenemos que también poner el foco a lo que nosotros estamos haciendo y pararlo y frenar exactamente nuestra política de vulneración de derechos humanos en nuestra frontera sur. La creación de estrategias políticas y jurídicas en España, precisamente para legalizar lo que se está intentando legalizar ahora mismo en Europa, ha consistido en utilizar instrumentos como, por ejemplo, los planes África. Fuimos nosotros los pioneros en los años 2006-2007 en dotarnos de instrumentos de cooperación internacional en los que condicionábamos la cooperación internacional a que terceros países colaboraran con nosotros en frenarnos la migración, en frenarnos incluso a los refugiados, en externalizar nuestra frontera, condicionar la cooperación a cambio de dinero. Condicionar la cooperación con dinero a cambio de que no frenaran los flujos migratorios. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora mismo con Turquía. Por otra parte, nosotros con Marruecos, precisamente, que es nuestra frontera sur, el país que primero nos hace esa labor de contención, activamos el acuerdo de readmisión bilateral que había entre España y Marruecos, una activación express que hicimos en el año 2012 precisamente para poder justificar la devolución colectiva que se hizo en el caso que hubo en Isla de Tierra, que todos recordaréis. Exactamente eso es lo que se está intentando hacer ahora mismo entre la Unión Europea y Turquía. Y, por último, intentamos legalizar las devoluciones en calientes a través de la reforma de la disposición adicional 10ª de la Ley de Extranjería a través de la Ley Mordaza, que es precisamente lo que estamos intentando hacer con Turquía, legalizar o intentar legalizar devoluciones en caliente masivas. Por eso mismo y porque, aparte de expresar exactamente el por qué tenemos que denunciar, por qué tenemos que estar en total desacuerdo y desgranarlo uno por uno toda la normativa internacional y la normativa estatal que vulneraríamos si aceptáramos el acuerdo con Turquía, tenemos que prestar atención a qué es lo que estamos haciendo aquí y ponerle freno. Esta proposición de ley que vamos a presentar hoy lo que pretende es poner encima de la mesa que un Gobierno en funciones como el que está ahora y además con mandato de las Cortes sí que podría poner freno a las devoluciones en caliente absolutamente legales que llevamos practicando desde hace muchísimo tiempo en Ceuta y en Melilla. La disposición adicional 7ª, por entrar en el contenido de esta proposición, disposición adicional 10ª, entrar en el contenido de esta proposición no de ley, creó un procedimiento específico para la interceptación de personas que estaban intentando entrar en los elementos de contención en la frontera de Ceuta y Melilla, es decir, en la valla. En ese caso podrían ser rechazadas, un procedimiento específico para Ceuta y Melilla, pero, y en todo caso, y eso se dice en la disposición adicional, respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. Es decir, en ningún caso se estaba legalizando devoluciones en caliente en que te cojo de la valla, te pego un empujón y te mando otra vez de vuelta a Marruecos. Eso es absolutamente ilegal, es una vía de hecho que se lleva produciendo desde hace muchísimo tiempo y que de todas formas la modificación de la disposición adicional no permitía. Y aparte es fundamental que se respete las solicitudes de protección internacional. ¿Qué ha pasado con esta disposición adicional que hemos llamado la que legalizaba las disposiciones en caliente? Pues que esta disposición adicional
dejaba en manos del Ejecutivo a que desarrollara reglamentariamente cuál era el procedimiento que se tenía que establecer precisamente para garantizarse esa normativa internacional de derechos humanos en esa interceptación de personas que intentaban pasar la frontera. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente que el Ejecutivo no le ha interesado reglamentarlo. No le ha interesado, no ha tenido ninguna intención y eso ha provocado que por la vía de los hechos se estén utilizando procedimientos administrativos absolutamente carentes de ningún respaldo, en el que no se establece cuál es la manera de garantizar los derechos humanos de las personas que están intentando cruzar nuestra frontera. Esto vulnera no solo nuestra normativa interna, todos los principios nuestros constitucionales, como el de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, tutela judicial efectiva, la garantía de potestad revisora de los tribunales, pero impide sobre todo el principio de no devolución. Muy importante ponerlo encima de la mesa, es exactamente lo que vamos a provocar con el acuerdo de Turquía. La jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que además se ha pronunciado varias veces con respecto a lo que estábamos haciendo nosotros en la frontera de Ceuta-Melilla, nos dice exactamente que tenemos la obligación de asegurar que los migrantes que vamos a devolver no puedan ser devueltos a sus países de procedencia donde están huyendo de situaciones de guerra o de vulneración de derechos humanos. Y hay una prohibición expresa de devolución, de prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros, cosa que está intentando realizar este acuerdo con Turquía. Y sobre todo que tenemos que respetar el principio de no devolución. Principio de no devolución que consiste en no devolver no solo a una persona migrante que sea susceptible de protección internacional y de refugio a su país de donde está huyendo, sino que no podemos devolverla tampoco a un país donde pueda correr riesgo de vulneración de derechos humanos. Y precisamente vamos a hacer paralelismo, ya lo ha adelantado Irene, Turquía no es ese país seguro, pero en nuestro caso Marruecos tampoco lo es. Marruecos tiene documentados vulneraciones de derechos humanos continuas de las personas que nosotros estamos devolviendo a su territorio. Están documentados no solo por organismos, por organizaciones de derechos humanos, sino por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, que documentados existen tortura y malos tratos sistemáticos de las personas a las que estamos devolviendo. Pero incluso el Comité Europeo de Prevención con la Tortura ya le señaló a España que, teniendo en cuenta el riesgo altísimo que había de malos tratos de las personas que estamos devolviendo a Marruecos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquí, se recomendaba a las autoridades españolas que no lo hicieran. Eso parece que el Gobierno lo olvida y eso lo estamos haciendo todos los días. Nosotros estamos devolviendo a ciudadanos congoleños, malienses, del Chad, nigerianos que viven en zonas de conflicto de Boko Haram y parece que a eso no le prestamos atención. Si permitimos estas devoluciones en caliente, estas prácticas que desde luego impiden el derecho de asilo, también estamos impidiendo al día a día que se puedan identificar menores o personas víctimas de trata. Ponemos entonces esta moción encima de la mesa con el objetivo de que todos debemos estar de acuerdo en exigirle al Gobierno de manera inmediata, y eso lo puede hacer aunque esté en funciones, el que mientras no reglamente cómo se hacen este rechazo en frontera, cumpliendo los derechos humanos, cumpliendo la normativa internacional, se abstenga. Mientras tanto, dicte instrucciones de manera inmediata y de manera pública, cosa que no ha hecho aún todavía, y cada vez que se le ha preguntado y se le ha exigido al Gobierno que indique cuáles son las instrucciones que le está dando a la Guardia Civil para realizar esos rechazos, siempre ha dado la callada por respuesta, pero mientras tanto, se abstenga de devolver a las autoridades de Marruecos a toda persona que intercepte, que ponga en marcha, aplique los procedimientos de expulsión y devolución que nosotros sí tenemos regulados en nuestra legislación de extranjería, que se respete de manera escrupulosa la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional y que se garantice los procedimientos de protección internacional y el principio de no devolución. No podemos mirar hacia Turquía y escandalizarnos cuando nosotros llevamos años teniendo la misma política y exportando ahora la política que estamos realizando en nuestro suelo. Esto es sin, ¿verdad? ¿Se oye?
o no? Sí. ¿Más o menos? Ahora sí, si no... Sí, ¿no? Vale. Sí, correcto. Que levanten las manos. Bueno, yo voy a desarrollar un poco más en profundidad la PNL que tiene que ver con la garantía del derecho de asilo, tanto en nuestro país como en la Unión Europea. Y querría comenzar diciendo que estamos no solo... Se habla mucho de una crisis humanitaria, de una crisis de refugiados, pero nosotros pensamos que ante todo estamos ante una crisis de derechos humanos y una crisis de solidaridad. Quizás cuando en abril empezó a haber, entre la tercera y la cuarta semana de abril de 2015, hubo más de 1000 muertes en el Mediterráneo, ¿no? de personas que estaban intentando llegar a Grecia. En ese momento, un año más, de forma cíclica, todas las portadas de los periódicos se llenaban con estas muertes y con esta tragedia y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza. Sin embargo, esto tenía poco de sorprendente para las organizaciones de derechos humanos y para quienes llevamos tiempo trabajando con personas migrantes y con personas tanto solicitantes de asilo como refugiadas. En septiembre de 2014, cuando Italia puso fin a la operación Mare Nostrum, Amnistía Internacional ya advirtió que en cuanto llegara la primavera y mejorara el buen tiempo, se iban a volver a producir muertes en el Mediterráneo. Y estas muertes son una consecuencia directa de que no existan vías legales y seguras para llegar a España. Yo le he escuchado a la representante de CEAR decir que cada visado denegado constituye un potencial cliente para las mafias. Y eso yo creo que poco se puede añadir a una frase tan contundente y que tiene tanto de verdad. Mientras no haya vías legales y seguras que están en nuestra mano articularlas, se van a seguir produciendo muertes no solo en el Mediterráneo, sino también en el resto de vías terrestres y marítimas que se abran. Si ahora se cierra la vía a través de Grecia, se abrirán otras porque no hay nada que pueda parar la desesperación de la gente. Una vez que asumamos eso de una vez por todas, podremos empezar a hacer una política adecuada y ajustada a los derechos humanos, que es lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que proponemos en esta proposición no de ley? Que se articulen vías legales y seguras de España en lo que nos toca, en España. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer eso? Permitiendo que de una vez por todas se pueda solicitar protección internacional en las embajadas y consulados de terceros países. Esto es algo que ya recogía la legislación de asilo anterior, que recoge la Ley de Asilo de 2009 y que, sin embargo, por no haber el reglamento desde hace 6 años, todavía no se puede llevar a cabo. Eso es una de las primeras cuestiones que se podría implementar mañana mismo. Mientras no haya reglamento, también el Gobierno puede dar instrucciones urgentes a sus embajadas y consulados para que este medio se pueda articular. Somos el único país de la Unión Europea, junto con el Reino Unido, que solicita todavía visado de tránsito a las personas sirias y a personas que vienen de países en conflicto. Esto es una auténtica aberración y esto se puso además cuando empezaron a llegar personas sirias y lo puso el Partido Socialista, que ahora se llena la boca con políticas de refugiados. También se pueden articular visados humanitarios y creemos que la vía de la reagrupación familiar es una vía fundamental que puede permitir una vía legal y segura para que muchas personas vengan tanto a Europa como a España. Actualmente los criterios son extremadamente rigurosos, extremadamente rígidos. Pedimos que se flexibilicen esos criterios de reagrupación familiar y que se agilicen los procedimientos. Hay una cuestión fundamental y es que todas las fuerzas políticas han pedido que es ese compromiso que asumió España de 17.000 personas que tienen que llegar a España y que solo 18 están de forma efectiva en nuestro país. Y es la constatación, cuando viajas, por ejemplo, a Grecia, de que hay mucha gente que no quiere venir a España. La diferencia entre lo que piensa el Gobierno y lo que pensamos nosotros es que es en las razones por las cuales la gente no quiere venir a España. Quizás el Gobierno esté contento con no tener que comerse ese problemón, lo que ellos consideran un problemón. Nosotros consideramos que es fundamental garantizar el derecho de asilo y asumir la responsabilidad que nos toca en esta cuestión, ya que podemos, porque tenemos los medios económicos y personales suficientes para que esto se haga efectivo.
¿Y qué creemos que hay que hacer desde nuestro punto de vista? Pues mejorar el sistema de asilo español. La gente no quiere venir porque tanto los procesos de examen de las solicitudes de asilo como el sistema de acogida es muy deficiente en comparación con otros países. No es la única razón, pero desde luego es una de las fundamentales. Por eso en la proposición no de ley lo que proponemos, entre otras cosas, es que los programas de acogida y reasentamiento tengan condiciones dignas y se garanticen que las necesidades básicas de las personas refugiadas se cumplen de verdad. Proponemos también que, por ejemplo, aunque a priori parezca que no tenga mucha relación, que se mejoren las condiciones de los CETI de Ceuta y de Melilla. El CETI de Ceuta y de Melilla es nuestra carta de presentación a las personas sirias que vienen por la frontera sur. Después de pasar por el CETI de Ceuta y de Melilla, nadie se quiere quedar en este país, os lo garantizo. No se cumplen las directivas europeas de acogida en lo que tiene que ver con la acogida allí, y lo que estamos proponiendo es que el tiempo máximo de estancia por norma en los CETIs de Ceuta y de Melilla sea de 15 días, que no se prorrogue y no se dilate sin ningún motivo aparente la estancia de las personas retenidas allí. Y, por último, para no alargarme mucho, que nos estamos alargando un poco más de lo previsto, es importante también reformar el sistema de examen. No hay un compromiso dentro del Gobierno y en la aplicación que hace la Oficina de Asilo y Refugio, la OAR, de la Ley de Asilo. No hay un compromiso real con el derecho de asilo. El año pasado, en 2014, que son los datos que tengo, no llega a la concesión de 400 estatutos de refugiados en todo el año. Son unos datos de concesión bajísimos. Creemos que es necesario flexibilizar los criterios de admisión a trámite y de concesión de los estatutos de refugiado. Creemos que es importante en los casos de personas, especialmente mujeres, que son víctimas de trata, sean admitidos a trámite y no sean eliminados directamente los expedientes, y que no se pueda y que no haya tantas diferencias según dónde planteas tu solicitud de asilo. Como sabéis, ahora la ley recoge que en función de dónde presentes la solicitud hay unos criterios de evaluación u otros. Nosotros pensamos que no puede haber diferencias según presentes tu solicitud en Valencia o en el CIE de Aluche. Y, bueno, para cualquier pregunta, para no extenderme más, aquí estamos. Bien, se me escucha, ¿no? Correctamente. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos justos de tiempo, voy a ser sintético. Lo primero, reiterar lo que nos trae, ¿no?, a esta rueda de prensa, que es un rechazo frontal a un acuerdo que viola los derechos humanos, que no se atiene a la legalidad internacional y que, por lo tanto, requiere una respuesta firme y una respuesta clara en un momento en el que, además, nos encontramos en una situación de transición política donde el Gobierno, en funciones, lo que debe de hacer es escuchar la voz de la soberanía nacional que reside en las Cortes, que reside en el Parlamento y que, por lo tanto, le está enviando un mensaje muy, muy claro. Estamos ante una triple crisis. Una crisis, en primer lugar, que todos vemos, que está en las portadas de los periódicos. Es una crisis humanitaria, es una crisis que pone, como se ha explicado, en primera línea a los más vulnerables. Es una crisis que está poniendo a los niños, que está poniendo a las personas más débiles en unas condiciones absolutamente inaceptables y que requieren una urgencia y que requieren de una respuesta lo más contundente posible. Estamos también ante una crisis de gobernanza. Es cierto y nos llama la atención y vemos las portadas y nos horrorizamos hoy, pero esto no viene de la nada, como se acaba de explicar, y responde, de hecho, a una larga secuencia de políticas públicas que se han estado aplicando, que las hemos hecho nuestras, en cierto modo, después de gobiernos del Partido Popular y que tenemos que revertirlas y tenemos que volver a otra senda y que cambiar lo que está siendo hasta ahora, ¿no?, esta gobernanza. Es una crisis de gobernanza europea. Creo que hay que incidir mucho en esta idea y que la estamos observando en cuestiones que realmente son muy preocupantes. La situación que se está dando en estos momentos, ¿no?, en las fronteras más débiles de la Unión generan un problema que no puede encontrar respuesta en la suspensión de Schengen, que no puede encontrar respuesta en una dinámica política de competición entre Estados para ver quién se quita el problema de encima. Nosotros, ante esto, lo que estamos proponiendo al Gobierno de España es que deje de escudarse en
ese rechazo que genera sus propias políticas económicas y su propia austeridad, y comienza a liderar doblemente un cambio y un giro en estas políticas de austeridad por una parte y otro cambio en el liderazgo de las políticas exteriores de la Unión Europea, que tanto atienda, por una parte, a lo que es la crisis en los propios países de origen, lo hemos dicho, lo hemos repetido, venimos diciendo desde la crisis de Siria, lo venimos diciendo y de manera insistente, no es siempre en reacción, de forma reactiva y en respuesta a las crisis humanitarias, sino que hay que hacer una política preventiva, una política exterior que vaya a la raíz de los problemas. Entendemos igualmente que esta política europea debe de estar liderada por nuestro país en la medida en que justamente dispone del margen que otros países europeos no disponen. Nosotros tenemos, y de hecho hemos preparado ya desde hace tiempo, tenemos el ejemplo de los ayuntamientos del cambio. Hoy mismo Barcelona se hermanaba con Lampedusa y tenemos esperando dispositivos creados por estos mismos ayuntamientos. Pongo un ejemplo muy sencillo. Pensemos que de 17.000 personas, solo 19 personas han sido atendidas y que, sin embargo, tenemos a los ayuntamientos esperando para poder dar acogida. Esto quiere decir que el Partido Popular no puede seguir escudándose en esa seguridad que le daba su mayoría absoluta para hacer, ¿no?, como el avestruz y esconder la cabeza, y que, por el contrario, lo que tiene es de una vez que darse cuenta en qué nuevo contexto político estamos, en que hay un cambio de políticas que está empujando, que quiere hacerse efectivo y que en este sentido demanda ya un giro radical en las políticas del Gobierno. Estamos también ante una crisis, ya digo, de la austeridad. Estamos ante la crisis de un modelo basado en la austeridad, que es justamente algo que otros partidos políticos están soslayando, que no quieren afrontar, porque evidentemente lo que pone de relieve es que han tenido y han adoptado una posición más bien retórica respecto al problema al que nos enfrentamos. Es fácil hacer grandes declaraciones, invocar grandes valores, pero es difícil generar las condiciones materiales para que se puedan resolver los problemas. Y en este sentido, las dos cosas van acompañadas. Hay que generar las condiciones para, precisamente, ¿no?, impugnar esas políticas de austeridad que acaban generando estos flujos migratorios, que acaban generando estas dificultades con las que nos encontramos. Por lo tanto, insisto, nosotros estamos muy preocupados por lo que es esa gobernanza europea, en la cual demandamos y exigimos desde ya que se tomen medidas inmediatas, exigimos vías seguras, exigimos una atención muy clara a los más desfavorecidos, exigimos que se ponga de inmediato en marcha todo lo que es el aparato del Estado que puede atender y que puede responder a esa emergencia, pero sobre todo, y lo que le pedimos con inequívoca contundencia y firmeza, es que el Gobierno de España represente desde ya y no espere a la investidura de un nuevo Ejecutivo esta voluntad que sí está expresada y que, de hecho, expresaremos en las comisiones ya desde ayer, ya a continuación, en la que tendremos de la Comisión Mixta del Senado y Congreso de la Unión Europea. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Dos preguntas. La primera sobre el asunto que nos ocupa. Dicen, acaba de decir Raimundo Viejo, dicen que no es fácil invocar que es fácil invocar grandes valores, pero a la hora de la verdad, pues este es el problema de los refugiados, la crisis refleja una crisis del modelo de austeridad. Entonces, ¿qué? Según ustedes, es el modelo que de alguna forma propone el PSOE de la mano de Ciudadanos. Entonces quería saber, al margen, digamos, de las declaraciones o del acuerdo, del entendimiento con respecto a que Rajoy pues, se dé cuenta de la crisis en el Congreso, ¿qué margen hay para entenderse con el PSOE en estas cuestiones, en las políticas concretas? Y por otro lado, quería preguntar a Irene Montero sobre la destitución del secretario de Organización y si no les parece, porque nos parece un poco insólito, extraño que con un problema generado en la dirección madrileña, cuyos dimisionarios pues, han dimitido 10 personas y señalan directamente a Luis Alegre, que es el responsable de la dirección madrileña, que se resuelva, digamos, con la dimisión de de responsable de una organización a escala estatal, pero que no estaba directamente, digamos, implicado, pues, relacionado con la crisis de Madrid. Muchas gracias. Responderte a la primera pregunta,
Efectivamente, yo creo que en lo que tiene que ver con los documentos que hasta ahora ha presentado el Partido Socialista aquí en el Congreso de los Diputados la semana pasada y un poco lo que estamos conversando previamente a la comisión mixta, etcétera, yo creo que la posibilidad de entendimiento es alta. El problema fundamental con el Partido Socialista en lo que tiene que ver con derecho de asilo y política migratoria es la práctica, como tantas otras cosas. Y es ahí donde creo que Podemos va a tener un papel fundamental en en que el Partido Socialista no solo ponga sobre el papel garantías y derechos, sino que además estos se hagan efectivos en la práctica. Creo que ese es el punto fundamental. Vale, respecto a la segunda pregunta, me vais a permitir antes, que lo acabo de ver en una noticia que ha salido, que han asesinado a Marlene Reyes, que es uno de los activistas que trabajaba con Berta Cáceres, la hondureña también recientemente parece que asesinada por defender los derechos humanos. Lo quiero señalar antes de responder a la pregunta de Maneto por el tema que nos ocupa. Estamos ante un auténtico invierno para el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo y aunque hoy hablábamos de política de asilo y de política migratoria, pues bueno, esta noticia también nos habla de la importancia en el mundo de trabajar por el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. No quería dejar de decirlo porque lo acabo de ver ahora en una noticia. Respecto a la pregunta de Maneto, como sabéis, ayer se produjo la destitución, el cese del secretario de organización, de Sergio Pascual, como responsable de organización. Es algo que tiene que ver con lo que entendemos que ha sido una gestión deficiente, una gestión inadecuada de las situaciones que se viven en diferentes territorios y creemos que es algo que forma parte de la normalidad de una organización política que cuando hay un problema, en este caso organizativo, trate de resolverse, en este caso, pues con el cese por una situación de pérdida de confianza derivada de esa gestión ineficiente o inadecuada de la persona que se entiende es el máximo responsable de esas situaciones y de las cuestiones territoriales o de las cuestiones organizativas. Gracias, Irene. Yo quería abundar en ¿Qué tal, esta cuestión. Buenos días. Y quería preguntarle, bueno, ¿cómo se traslada esa decisión a Sergio Pascual? Bueno, en primer lugar, ¿cuándo se toma esa decisión? Si es ayer, ¿cómo se le traslada? ¿Cuándo? Entiendo que es Pablo Iglesias quien lo hace, pero no sé si lo hace en persona o a través de algún mensaje. ¿Cuál es la respuesta? Si Sergio Pascual había sido advertido, porque entiendo que cuando se toma una decisión de este calado, bueno, pues ha habido conversaciones previas en las cuales se ha dejado claro que no se está satisfecho con el trabajo que está desempeñando la otra persona. Y luego quería preguntarle, porque según el comunicado esas atribuciones de la Secretaría de Organización pasan de momento a la Secretaría General, si es algo provisional, si eso va a quedar así y en todo caso si tienen en mente una fecha próxima ya para el Consejo Ciudadano Estatal, porque tengo entendido que el secretario general quería dar todas las explicaciones en ese contexto. Gracias. Bien, gracias, Yolanda. Respecto a la segunda pregunta, que es muy breve, no hay fecha concreta para el próximo Consejo Ciudadano, pero sabéis que tiene que haber un máximo de 3 meses entre consejos ciudadanos y, por tanto, será a la mayor brevedad, en torno a principios de abril como tarde. No hay fecha definida, lo informaremos, como siempre hacemos, en cuanto esté. La pregunta que hacía sobre las atribuciones, temporalmente están asignadas a la Secretaría General. No hay previsto de momento el relevo, pero evidentemente es una situación temporal porque esas funciones deberán ser asignadas a otro compañero o compañera, pero de momento están asignadas a la Secretaría General. La forma de trasladarlo es la que marca nuestra forma y nuestra dinámica de funcionamiento. Como sabéis, la Ejecutiva es un equipo de apoyo a las funciones de la Secretaría General. Cuando Pablo toma esta decisión, se la transmite en primer lugar a Sergio Pascual, como también es lógico, y se produjo ayer, que es después cuando hicimos la comunicación también para que todos lo supierais. Sí, es personal, por supuesto que es personal. Es personal en el Congreso y se produce una conversación, además, entre ellos, como es lógico, por otra parte, porque seguimos siendo compañeros que trabajamos en la misma organización y porque
y porque de lo que se trata es de resolver las dificultades, los problemas, las situaciones con las que nos vamos encontrando en un momento, además, que para nosotros es crucial porque estamos en medio, como sabéis, de una propuesta muy firme que hemos hecho al Partido Socialista de configurar un gobierno a la valenciana y por tanto, para nosotros es especialmente importante que quede claro que estamos con la firme convicción de que nuestra organización y nuestra fuerza política ha llegado al Parlamento con voluntad de gobernar y que es posible gobernar con el Partido Socialista, y eso exige de nosotros estar a la altura de este momento, porque van a ser, ya lo habéis visto todos y todas, van a ser muchas las presiones para que esa posición nuestra cambie, y nosotros estamos convencidos y convencidas de que el voto de los ciudadanos y de las ciudadanas el día 20 de diciembre expresa claramente que hay posibilidades para un gobierno a la valenciana en el que el Partido Socialista y Podemos nos miremos de igual a igual y no desde una relación de subalternidad, como quizás, entiendo, le gustaría más al Partido Socialista. Mi pregunta es que no sé si cree que esta destitución daña la imagen de Podemos, sobre todo teniendo en cuenta también las últimas crisis, no solo en Madrid, sino en otras comunidades autónomas, y teniendo en cuenta que usted misma decía hace unos días que le daba la impresión de que se intentaba transmitir, dañar a Podemos con una imagen de división. No sé si la destitución de Sergio Pascual, que todos sabemos que es un poco más próximo a Íñigo Errejón, pues marca esa división, si hay una crisis en el partido y si esto debe preocupar a Podemos. Fíjese, yo creo que los problemas organizativos deben ser algo que se muestren, y eso lo hemos venido diciendo y practicando, sobre todo en Podemos desde el principio. Las diferencias, los debates deben ser algo que se exprese con naturalidad y de lo que participe el conjunto de la ciudadanía. No es casualidad que Podemos, desde su nacimiento, y así se constata en Vistalegre, sea una organización completamente porosa, donde la participación está abierta a todo ciudadano y a toda ciudadana que quiera participar en muy diferentes aspectos, en muy diferentes vías o a través de muy diferentes formas de participación, y en definitiva que el debate y tanto las cosas buenas como cuando se presentan problemas o cuando hay diferencias debe ser algo que se exprese y se comparta de forma natural. Creo que eso es un valor más que un defecto por nuestra parte, aunque a veces pueda llevar a situaciones que pueden no ser agradables. Lo que creo que hace daño, así lo he expresado en otras declaraciones públicas y lo vuelvo a reiterar ahora, lo que creo que hace daño es lo que podría calificarse como una estrategia por parte de ciertas élites de nuestro país, que desde luego saben que Pablo Iglesias y Podemos supone una china en el zapato para los planes de esas élites, que preferirían una gran coalición, y no estoy diciendo nada novedoso porque ustedes lo saben por las propias declaraciones de algunos de esos grandes representantes de las élites, y que saben, insisto, que Podemos y Pablo Iglesias son una china en el zapato para esos planes de las élites. Creo, por tanto, que no es de extrañar que ante una situación en la que nosotros estamos diciendo con mucha firmeza que estamos en condiciones, y no solo lo hemos dicho nosotros, lo han dicho el conjunto de fuerzas del Parlamento, a excepción del Partido Popular y Ciudadanos, que siguen apostando por la gran coalición. El resto de fuerzas, todas hemos dicho, señores del Partido Socialista, existen posibilidades para un gobierno a la valenciana, para un gobierno del cambio. Ante esa posición, creo que no es de extrañar que aquellas élites que quieren seguir mandando sin presentarse a las elecciones inicien una campaña de presión para que no salga ese gobierno del cambio y salgan las cosas según sus planes. No sería la primera vez que en nuestro país vemos cómo aquellos poderes que mandan sin presentarse a las elecciones intentan que las cosas se hagan como ellos quieren y no como la ciudadanía vota. Creo que eso es lo que intenta dañar a Podemos, y ahí sí soy muy firme, muy rotunda y muy contundente. En Podemos hay una absoluta coincidencia en pensar que los votos del 20 de diciembre dicen que los ciudadanos, y así nosotros lo expresamos en nuestras decisiones y en nuestras propuestas, dicen que hay posibilidades para un gobierno del cambio y que no podemos perder esa oportunidad histórica, y por eso nuestra propuesta de gobierno a la valenciana sigue encima de la mesa para el Partido Socialista, y es una propuesta firme, y es una propuesta en la que no vamos a desistir y en la que nos vamos a mantener firmes, precisamente porque creemos que responde a la voluntad popular expresada el día 20 en las urnas. Hola, buenos días. Aquí. ¿Qué tal, Aitor? Tenía también un par de preguntas para Irene Montero. Claro. Pido perdón al resto de comparecientes, pero creo que no podré dirigirle ninguna. En primer lugar, ayer por la tarde Pablo Iglesias escribió una carta abierta a militantes y círculos en la que ya advertía de que podría haber responsabilidades por lo sucedido en Madrid
y pocas horas después se anuncia el cese. Quería saber qué pasó en esas 4 horas que van desde o 5 horas que van desde la publicación de la carta al cese, que precipitaron un poco la decisión. Quería saber también si con la destitución de Sergio Pascual están todas las responsabilidades que Pablo Iglesias decía en esa carta que había que asumir, asumidas. Si en él terminan las destituciones o los cambios, etcétera. Y teniendo en cuenta que tanto Pablo Iglesias como otros dirigentes de Podemos, usted misma o Íñigo Errejón, habían lamentado que las dimisiones y estas crisis territoriales podían afectar a la negociación del nuevo gobierno, etcétera. Quería saber si Sergio Pascual de alguna manera era un obstáculo para conseguir ese gobierno del cambio. Gracias. Gracias, Aitor. Respondo por orden. En primer lugar, la carta abierta es una carta que busca decir algo que para nosotros es muy importante recordar y por eso la carta se titula Defensa de la belleza. Si a nosotros nos caracteriza o nos distingue algo de otras fuerzas políticas, desde luego creo que de todas las que están actualmente en el arco parlamentario, pero creo que también de otras, es que nos creemos lo que hacemos y que estamos haciendo un esfuerzo muy grande, y no solamente las personas que ponemos la cara o las personas que somos diputados o diputadas o senadores, como el caso de Maribel, todas las personas que trabajan en los círculos, que están haciendo un trabajo de hormiga muchas veces invisible. Todas esas personas compartimos que estamos haciendo un gran esfuerzo por levantar un proyecto que pueda cambiar las cosas en nuestro país. Y por eso cuando hablamos de derechos humanos y por eso cuando hablamos del cumplimiento efectivo de la legalidad internacional en nuestro país, por eso cuando hablamos de política migratoria o cuando hablamos de política de vivienda o cuando hablamos de política de educación, lo decimos con el estómago encogido y nos brillan los ojos, porque venimos de muchos años de sentir con nuestro pueblo el sufrimiento de las políticas, derivado de las políticas de austeridad, y un sufrimiento que para nosotros tiene rostro, tiene cara. Y por eso, como nos brillan los ojos, hemos decidido dar este paso que muchas veces implica grandes renuncias personales, insisto, a todos los niveles, para cualquier persona que participa en Podemos, y que no podemos perder eso, que no podemos perder esa belleza y esa ilusión, porque en ese momento nos habremos convertido en un partido más y habremos perdido la esencia de Podemos, que es ser un movimiento político capaz de cambiar las cosas en nuestro país y de representar a los sectores más azotados por la crisis, a los sectores populares, y dejar de gobernar para los de arriba y empezar a gobernar para la gente. Perdonad que me extienda en esto al responder a tu pregunta, pero esa carta tenía el sentido de recordarnos, porque a veces con un día a día tan ajetreado se nos olvida que lo que estamos haciendo tiene sentido, y que no tiene sentido para convertir nuestra organización en una suerte de campo de batalla, como pasa en muchos otros partidos, que lo nuestro es una formación política que tiene el interés sincero de cambiar las cosas y vamos a pelearlo hasta el final. Y en el momento en el que nos dejen de brillar los ojos cuando hacemos política, estaremos perdidos y perdidas. Ese era el sentido de la carta. El cese, la destitución de Sergio Pascual como responsable de organización, como secretario de organización, responde, aparte, y con eso respondo también a la segunda pregunta, a esa parte de gestión que creemos que por parte de la Secretaría de Organización ha sido deficiente, de diferentes situaciones en territorios. El ejemplo de Madrid es claro, que creemos que ha sido deficiente y que sí creemos que ha hecho daño, y que, por tanto, entendemos que deben asumirse responsabilidades y que cuando hay problemas organizativos no pasa nada, hay que afrontarlos y hay que tratar de resolverlos. Por la última pregunta que me preguntabas... La pregunta era si habrá más, o sea, si se asumirán más responsabilidades, si esas responsabilidades, aparte de Sergio Pascual, pueden afectar a más personas, tanto en Madrid como a nivel estatal. Estamos asumiendo todos y todas la responsabilidad de resolver esas situaciones en Madrid y en todos los ámbitos, porque al final se trata de seguir construyendo una fuerza política que esté capacitada para estar a la altura del reto que tenemos ahora, que en concreto, en las próximas semanas, es conseguir sentarnos con el PSOE a formar un gobierno a la valenciana. Ese proceso de resolución de los problemas organizativos sigue su curso hasta que los problemas organizativos estén resueltos.
No va. Hola, buenos días. Sí, yo quería saber qué se esconde detrás de la palabra deficiente, porque me faltan muchas piezas en este puzzle para entender lo que ha ocurrido. 10 dimisiones que en un primer momento se circunscribían al ámbito autonómico y a cuestiones internas en el Consejo Autonómico de la Comunidad de Madrid y que una semana después acaban con la destitución nocturna de Sergio Pascual. ¿Deficiente en qué sentido? ¿No fue capaz de evitar que se produjeran estas dimisiones o es que está él detrás de esas dimisiones? Gracias. La palabra deficiente no esconde nada detrás de deficiente. Quiere decir que entendemos que cuando hay un problema organizativo, el máximo responsable de afrontar esas situaciones es la Secretaría de Organización, en último término, y, por tanto, deficiente quiere decir deficiente, inadecuada, es decir, que no ha sido capaz de afrontar las situaciones que se han vivido en los territorios, los problemas organizativos, y por eso nos ponemos manos a la obra para tratar de resolverlos. Con las palabras que decimos tratamos de ser lo más transparentes posibles, es decir, que cuando decimos inadecuada o cuando decimos deficiente nos queremos referir a eso y no a otra cosa. Si quisiésemos decir otra cosa la diríamos con absoluta claridad. Yo quería saber si han tenido oportunidad de ver las imágenes de los aficionados del PSV humillando ayer en el centro de Madrid a unas inmigrantes rumanas. Me gustaría una valoración y me gustaría saber si se plantean algún tipo de queja en la embajada por ese comportamiento. Gracias. No he visto esas imágenes a las que usted se refiere. Por tanto, no tengo ninguna valoración. Es que no las he visto. Hola, quería preguntar, al final se produjo anoche la llamada entre Pablo y Pedro, si no se ha producido, ¿por qué? Y si esperáis que se produzca próximamente. Y luego quería preguntar también por la reunión de PSOE, Ciudadanos y Compromís, si tenéis algo que decir, si sabéis algo, o si vosotros estáis negociando algunas, si se os ha invitado, si... En fin, gracias. Nada. Te respondo a las dos preguntas. La primera, la llamada todavía no se ha producido. En cuanto se produzca os lo haremos saber, o bien a través de nuestras magníficas responsables de prensa, o bien como vamos a estar en contacto en diferentes momentos a lo largo del día, pues nosotros y nosotras mismas. Todavía no se ha producido, pero vamos, están en contacto para cuando puedan coincidir. Y sobre la reunión con Compromís, pues no tenemos nada más que decir que estamos de acuerdo con todos aquellos pasos que se den en línea de poder abrir lo antes posible esa negociación con el Partido Socialista a 4 que nos permita configurar el gobierno a la valenciana. Sabéis que para nosotros también lo ha expresado así Compromís, también lo ha expresado así Izquierda Unida, Unidad Popular y creo que todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, insisto, a excepción del Partido Popular y de Ciudadanos, que el acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos es un acuerdo no solamente insuficiente para formar gobierno, sino, en nuestra opinión, un acuerdo regresivo en materia de derechos sociales, un acuerdo que no permite revertir la situación de recortes que hemos vivido los últimos años y, por lo tanto, para nosotros, pues en ese marco, si el Partido Socialista se mantiene en el marco del acuerdo con Ciudadanos, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que lleguemos a un acuerdo, porque nosotros podemos dialogar, podemos negociar, pero no podemos traicionar las propuestas programáticas que nos han traído hasta aquí y que son propuestas de defensa de la mayoría social y no de defensa de que sigan gobernando unos pocos privilegiados. Gracias.